Bueno, estudiantes, un cordial saludo. Vamos a iniciar la explicación de lo que son las partes de la ventana de Excel. En las partes de la ventana de Excel encontramos los elementos que estamos viendo acá en esta listica y vamos a empezar a definirlos de arriba hacia abajo. Primero que todo, la barra de herramientas de acceso rápido es esta barrita que vemos en la parte superior, donde encontramos generalmente activos el botón guardar, el botón deshacer y el botón rehacer. Normalmente estas otras herramientas que yo tengo por acá no están activadas inicialmente en Excel, pero acá hay un botoncito que me permite personalizar esta barra de herramientas de acceso rápido. Si yo la abro, me aparecen las indicaciones de cuáles están activos y cuáles no. Por ejemplo, si yo desactivo esta que se llama guardar automáticamente o esta que se llama guardar, pues va a desaparecer de acá de la lista. Si desactivo la que tiene el botón nuevo, también va a desaparecer acá de la lista. Si las vuelvo a activar, me van a aparecer acá la de nuevo y la de guardar. Estas herramientas quedan en el orden en el que uno las va organizando acá. Entonces, esa es la barrita de herramientas de acceso rápido. ¿Cuál es el objetivo de esa barrita? Que uno ponga allí las herramientas que uno más utiliza de manera cotidiana, entonces tenerlas como ahí a la mano, porque es réplica de otros comandos que podrían estar por acá en el menú. Vamos a hablar entonces de la cinta de opciones. ¿Qué es la cinta de opciones? En todas las aplicaciones de Office aparece en la parte superior el menú conformado por una cinta que se llama la cinta de opciones. Voy a mostrárselas acá. Toda esta parte de acá hasta acá es lo que llamamos la cinta de opciones, donde aparecen todas las pestañitas que ustedes ven acá arriba, que ya vamos a definirlas como son. Entonces la cinta de opciones tiene o está compuesta por una serie de pestañas a las que llamamos fichas. Estas serían las fichas de la cinta de opciones. La ficha inicio, la ficha insertar, la ficha de disposición de páginas, fórmulas, datos, revisar. Hay que aclarar que en las distintas aplicaciones de Office como Word, PowerPoint, esta cinta de opciones contiene pues unas fichas que a veces son similares a estas, pero otras veces no. En el caso de las fichas, cada una de las fichas está dividida, como dice por acá, bueno, acá no aparece esta. Estas fichas aparecen divididas en grupos. Podemos observar, por ejemplo, que acá hay un grupo que se llama portapapeles, ¿sí? Pero ese grupo está conformado por todas estas herramientas que van hasta estas divisiones que hay acá. Observen estas divisiones que hay acá, que son las divisiones de los grupos, ¿sí? Y cada grupo tiene su nombre en la parte inferior. En este caso, el inicio, encontramos que están el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número, etcétera. Pero que si nos cambiamos de ficha, por ejemplo, nos vamos para la ficha insertar, en la ficha insertar ya encontramos otros grupos. Encontramos, por ejemplo, el grupo tablas, ¿sí? Que es todo este de acá, el grupo ilustraciones, el grupo gráficos. Entonces eso va a depender de en qué ficha nos ubiquemos. Y cada ficha, o cada grupo mejor, está compuesto por una serie de herramientas. Ahora, si en este grupo, por ejemplo el grupo portapapeles, nosotros vemos que hay un botoncito acá en la parte inferior que aparte de repetirnos cuál es el nombre del grupo, también nos está diciendo que al abrir desde este botoncito vamos a encontrar todos los elementos que se han copiado en el portapapeles, es decir, ahí vamos a encontrar todas las demás herramientas. Acá, en el grupo fuente, nosotros vamos a personalizar el texto y aquí vamos a encontrar todo el resto de las herramientas que no están acá. ¿A qué me refiero? Con que en cada grupito hay un conjunto de herramientas. Ustedes ven acá unas herramientas, miren que con solo pasar el cursor por acá me aparece el nombre de la herramienta, fuente, tamaño de fuente, aumentar tamaño de fuente, disminuir tamaño de fuente, negrita, que ya la conocemos, cursiva, subrayado, etcétera. Pero todas estas herramientas que hay aquí no son en totalidad de herramientas que corresponden a lo que yo puedo hacer con las fuentes. Entonces, cuando un grupo como este, que tiene
varias herramientas, tiene además este botón en la parte inferior, significa que hay más herramientas que podemos abrir. Por ejemplo, le vamos a dar clic acá y vemos cómo me aparece el cuadro de diálogo de todas las herramientas del grupo fuente. Aquí está el tipo de fuente, están las opciones de normal, cursiva, negrita, cursiva, que también las vemos acá, y están las de tamaño, y están las de color, pero encontramos, bueno, y las de subrayado también acá, pero encontramos unas que no están disponibles acá normalmente en el grupo. Por ejemplo, el efecto de tachado, el efecto de superíndice y el efecto de subíndice. Para avanzar un poquito, para dar un ejemplo, estas tachado, como vemos acá en la muestra, simplemente me tacha el texto que yo tengo seleccionado. Miren acá la muestra en esta partecita, tachado, tacha. Pero subíndice y superíndice la vamos a entender de la siguiente manera. Voy a cancelar acá y les voy a mostrar cómo cuando yo escribo, por ejemplo, fórmulas matemáticas, vamos a escribir con mayúscula, yo necesito escribir x a la 2 más 3x. Entonces yo tengo que escribir x2 más 3x, pero yo no puedo escribir acá el 2 elevado a la potencia como normalmente es. ¿Qué tengo que hacer? Editar acá el contenido, seleccionar ese 2 y meterme por el grupo fuente, acá donde ahorita les mostré, y decirle que lo quiero como un superíndice, que es elevado. Le doy a aceptar y miren cómo al darle enter, ese 2 me va a quedar acá como un superíndice. Y el subíndice es lo contrario. Por ejemplo, en la fórmula química H2O, sabemos que la fórmula del agua, en este caso, el 2 es un subíndice, queda debajo de la H. Entonces vamos a editarlo, simplemente lo seleccionamos, vamos al grupo fuente, le decimos que lo queremos como un subíndice, le damos a aceptar y observemos cómo queda el 2 abajito. Entonces, el objetivo que estoy persiguiendo yo acá es mostrarles efectivamente cómo todas las herramientas que nosotros tenemos acá a veces no son suficientes porque algunas cositas como esta del subíndice y del perdón, sí, del superíndice acá y del subíndice acá, no las encontramos disponibles acá en el menú. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el grupo fuente acá. Pero también podemos observar que hay grupos, como por ejemplo este grupo llamado estilos, mírenlo acá, este grupo se llama estilos, pero no tiene este botoncito de acá, el que tienen los otros grupos. ¿Qué significa eso? Que acá todas las herramientas que son formato condicional, dar formato como tabla y estilos de celda son las únicas herramientas de ese grupo. Ya ese grupo no tiene más herramientas. Lo mismo pasa con el grupo celdas. No tiene sino estas tres herramientas. El grupo edición solamente tiene estas herramientas que vemos acá. Entonces ya sabemos, cada que pasemos por una ficha, si vamos a insertar, en la ficha insertar vemos que está el grupo tablas, no tiene otro botoncito, o sea que estas son todas las herramientas de tabla, pero en gráficos tenemos un botoncito, que significa que aquí hay más herramientas de las que estamos viendo acá. Hola. Con eso, hola Alejandra, con eso queda explicado entonces el tema de las fichas, de los grupos y de las herramientas que hay en lo que llamamos la cinta de opciones. Después de la cinta, bueno, una cosita importante para manejo de la cinta de opciones. La cinta de opciones se puede contraer. Es decir, cuando yo estoy trabajando acá, si yo no quiero ver esa cinta de opciones porque estoy trabajando acá en una información que necesito ver un poquito más ampliamente, yo puedo utilizar con doble clic en cualquiera de las fichas, con un solo clic simplemente la selecciono, pero con doble clic, si yo le doy acá doble clic en insertar, por ejemplo, miren que se esconden todos los contenidos de las fichas, es decir, todos los grupitos se esconden. Yo puedo seguir trabajando acá, pero en el momento en el que yo necesite ejecutar, por ejemplo, negrita, necesito negrita en esta celda, yo sé que eso está en inicio, vengo a inicio, le doy clic en la negrita, normal, pero cuando yo vuelva a trabajar acá en la celda, le doy clic y se me vuelve a esconder el menú. Entonces, toda la cinta de opciones se contrae, pero cuando yo no quiera tenerla así, sino otra vez que esté permanentemente activa, le doy doble clic a cualquiera de las fichas otra vez. Esta vez le voy a dar doble clic en inicio. Miren que ya se activa, queda fija y ya no
ya no se esconde, ya puedo seguir trabajando aquí, pero ya no se esconde esta cinta de opciones. Listo. Con eso ya quedamos hasta aquí, ya vimos la barra de herramientas de acceso rápido, la cinta de opciones. Vamos a ver ahora el cuadro de nombres. ¿Qué es el cuadro de nombres? El cuadro de nombres es este cuadrito que vemos acá a la izquierda, que en este momento ustedes lo están viendo con D12, que significa que estoy ubicado en la celda D12. Miren, acá estoy ubicado en esta celda, en la celda D, de la columna D y de la fila 12. Entonces tenemos la ubicación exacta. Acá me dice celda D12. Ese cuadro de nombres me sirve, aparte de saber en qué celda estoy, miren que si me muevo para otra celda dice E8, B9, ¿sí? A1, listo. Entonces, cada vez que yo me ubique acá, puedo cambiar, si yo quiero, de celda simplemente con escribir acá el nombre de la celda. Necesito ir a la celda F6, F6, Enter, y automáticamente me lleva a la celda F6. Miren que aquí queda ubicado en la celda F6. Entonces, más adelante vamos a ver que yo por acá puedo tener los nombres de algunos grupos de celdas que más adelante veremos qué es eso. Pero acá me sirve para ver en qué celda estoy, pero también para irme a la celda que yo quiera. Barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta que vemos acá. Miren que aquí dice barra de fórmulas. La barra de fórmulas me sirve para ver el contenido de las celdas. Si yo aquí en la celda tengo la palabra hola, yo me ubico de nuevo en la celda y aquí me dice que está la palabra hola. Pero más adelante vamos a ver que en una celda yo puedo tener números, por ejemplo, 45.000, 20, y acá en esta celda yo puedo querer la fórmula de multiplicar ese 45.000 por 20. Una fórmula se hace empezando con el signo igual y luego le digo que me multiplique esta celda, que la voy a seleccionar, que se llama la D6, perdón, la D5, y la voy a multiplicar por la celda D6, que es esta. Y le doy Enter y aquí me va a aparecer en esta celda el resultado. Mírenlo ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy navegando por la hoja, yo veo perfectamente que aquí dice hola. Igual si me ubico sobre la celda, en la barra de fórmulas me muestra que dice hola. Aquí dice 45.000. Si yo le doy clic en 45.000, en la barra de fórmulas también veo que está el 45.000. Sin embargo, yo aquí estoy viendo un 900.000. Pero ese 900.000 no es lo que realmente está en la celda. ¿Cómo sé eso? Porque me ubico acá y en la barra de fórmulas me dice, usted lo que tiene acá es una fórmula que dice igual a D5 por D6. Entonces la barra de fórmulas me dice perdón, la barra de fórmulas me sirve entonces para poder visualizar el contenido real de las celdas. Incluso hay celdas, por ejemplo en esta, donde yo puedo tener un texto más extenso, donde yo puedo escribir acá, esta es la hoja de Excel. Pero observen que acá yo no estoy viendo el contenido completo. ¿Por qué? Porque acá hay una celda ocupada. Entonces acá no se puede ver el contenido completo. Cuando yo estoy navegando por la hoja, yo veo que dice, esta es la hola. Pero si yo realmente me ubico en esta celda, en la barra de fórmulas, veo que lo que dice allá, esta es la hoja de Excel. Entonces también para eso me sirve conocer la barra de fórmulas. Por otro lado, tenemos entonces las hojas de cálculo. ¿Cuáles son las hojas? Las que están en la parte inferior. Recuerden que Excel es una hoja de cálculo y se llama así porque está compuesto por hojas. Normalmente Excel trae una hoja de cálculo, esta hoja que vemos acá con el nombre hoja 1. Cada hoja está compuesta por las respectivas columnas y filas que vamos a ver a continuación, pero inicialmente tiene una hoja 1 y yo le puedo agregar más hojas. ¿Desde dónde? Desde este signo más que aparece a la derecha yo le puedo agregar hojas, ¿sí? Le puedo agregar o le puedo quitar hojas que después veremos cómo. Y puedo navegar a través de las hojas que ya existen. Ahora, tenemos las columnas y las filas. En cada hoja tenemos la misma cantidad de columnas y de filas. Las columnas están nombradas por A, B, C, por todo el abecedario. Las columnas son verticales y están nombradas por todo el abecedario. Y las filas están numeradas y tenemos el número acá a la izquierda. Ahora bien, como son tantas filas y columnas, no basta con el abecedario. La cantidad de filas y columnas que tenemos de filas son 1.048.576
mientras que de columnas tenemos 16.384. Si nosotros nos vamos hacia la derecha, observamos que cuando se acaba el abecedario, Excel lo que hace es empezar a nombrar las columnas con una letra doble, es decir, coge la A y la mezcla con todo el abecedario hasta llegar a la AZ otra vez. Cuando llegue a la AZ, aquí tenemos, perdón, cuando llega a la AZ, entonces él empieza a jugar con la B, aquí llegábamos a la AZ por acá, entonces coge la letra B y la combina con todo el abecedario, hasta llegar a la BZ también. Y cuando llegue a la BZ, coge la C y así sucesivamente, pero cuando se le acaba el abecedario en toda la ZZ, es decir, ya cogió todas las letras y las juntó con todas las letras, entonces él va a coger una combinación de 3 letras. Observen ustedes por acá que ya vamos a llegar a la ZZ, estamos muy cerca, acá ya estamos cerquita de la ZZ, y miren que cuando llegó a la ZZ, ya pasamos, entonces en la ZZ, que está por acá, ya cogió un juego de 3 letras. Y ese juego de 3 letras lo empieza a combinar también con todas las letras del abecedario. La última columna que podemos encontrar en Excel, que es la 16.384 realmente, es la columna XFD. Mientras que hacia abajo, pues como es el consecutivo de los números, vamos a encontrar que la última fila es 1.048.576. Esa es la última fila. Toda esa cantidad de filas y de columnas son las mismas en cada hoja de Excel que yo le vaya agregando. Ahora, en la combinación, o mejor, en la intersección entre cada columna y cada fila, nosotros encontramos lo que se llama una celda. Repito, en la intersección entre una columna y una fila, lo que nosotros encontramos son las celdas. Entonces, ¿cuáles son las celdas? Estos cuadritos, estas cuadrículas en las que nosotros escribimos. Aquí vimos ahorita que estamos escribiendo unos textos, acá estamos escribiendo unos números y aquí unas fórmulas. Esas son las celdas de Excel. Y llamamos rango cuando seleccionamos o necesitamos referirnos a varias celdas. Entonces empecemos con las celdas diciendo, las celdas van nombradas, como lo dijimos al principio, por la letra de la columna y por el número de la fila. Observemos que estamos en la celda F5, acá en el cuadro de nombres podemos corroborar eso. Entonces las celdas se nombran primero por la letra, luego por la fila. F5, G3, B6, etc. Pero si vamos a hablar de un rango siempre es un grupo de celdas que podemos seleccionar de esta manera. Vamos a quitar esto un momentico. Hablemos de esto. Esto sería un rango. Un rango es un grupo de celdas, no importa de qué extensión, pero sí importa que sean celdas consecutivas, tanto hacia la derecha como hacia abajo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un rango que va desde la celda F4 hasta la celda I10. Es decir, desde acá hasta la celda I10, que es esta última. Ese rango, para nombrarlo, tendríamos que hacer referencia a él como el rango F4 I10. Y para nombrarlo tenemos que separarlo por 2 puntos. En el cuadro de nombre vamos a hacer un ejemplo. Si yo le digo acá, vaya al rango F4, 2 puntos, I10, esto es una referencia a un rango. Si le doy Enter, miren que me selecciona el rango F4 hasta la I10. Si yo selecciono desde aquí hasta acá, estoy seleccionando un rango que va desde F2 hasta J2. Si selecciono hacia abajo, estoy seleccionando un rango que va desde F4 hasta F14. ¿Sí? Esa es entonces la referencia a los rangos. Y eso sería entonces la presentación inicial de las partes más importantes de la ventana de Excel. ¿Qué nos queda por ver en la ventana de Excel así rápidamente? Bueno, los nombres de las columnas ya los vimos, nombres de las filas también, los números de las filas, perdón. Y acá este botoncito que es el botón seleccionar todo, que me sirve para cuando yo tengo que seleccionar ya no una celda o un rango, sino toda la hoja, le doy clic acá. Aunque recuerden que en todas las aplicaciones de Office, cuando uno le da control y la letra E, pues también está seleccionando todo. Y otra cosita que nos queda por ver es en la parte inferior, una cosita de Excel que se llama la barra de estado, que es esta parte inferior
donde nos muestra el estado de algunas situaciones que están sucediendo, pero eso lo veremos con detalle más adelante. Lo que sí podemos observar acá es esta barrita, que es la barrita de desplazamiento, por medio de la cual yo me muevo hacia la derecha en la hoja o hacia la izquierda, y un cuadrito o una barrita que es la barrita de zoom, que también es visible en todas las otras aplicaciones de Office. ¿Para qué me sirve? Para disminuir o aumentar la visualización de la pantalla. Normalmente la tenemos en el 100%, pero si necesito acercarla para cualquier cosa, pues yo simplemente aumento el zoom y ya veo la pantalla gigante acá. Entonces, eso sería la visualización que tenemos acá en la parte inferior. Eso sería todo por esta lección. Muchas gracias. Feliz tarde.